Genófanes también decía, no hay ni habrá hombre que haya conocido lo evidente. Pues aunque llegara a expresar lo mejor posible, perfectamente algo, él mismo no lo sabría. La opinión, en cambio, nos ha sido asignada a todos. O sea, ¿cómo puede decir alguien que esto es así? O sea, ni él mismo lo sabe. Lo que todos podemos hacer es opinar. La opinión nos ha sido asignada a todos, ¿no? Es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Y lo que os decía de la educación, ¿no? El progreso basado en la educación. Platón, en el Protágoras, dice, Platón, es Sócrates el que habla, pero dice, de este modo Sócrates te he expuesto, dice Protágoras, un razonamiento acerca de cómo la virtud es enseñable. Así lo creen los atenienses, dice Protágoras. Y de cómo no es nada extraño que de buenos padres nazcan hijos mediocres y de padres mediocres hijos excelentes. Así, por ejemplo, los hijos de Policleto no son nada en comparación con sus padres, pero en ellos hay esperanza, pues son jóvenes. Aunque sean mediocres, hay esperanza. Del mismo modo, piensa ahora que el hombre que te parece el más injusto entre los educados en las leyes, ese mismo sería justo si hubiera que juzgarlo en comparación con personas cuya educación no incluyera ni tribunales, ni leyes, ni necesidad alguna que les forzara a ocuparse de otra cosa que no fuera la virtud, la arete. Y finalmente dice, ¿qué opinas del conocimiento científico? La episteme, o sea, no lo que es la opinión, sino la ciencia, lo que uno sabe, skio, ¿no?, en latín. ¿Tienes la misma opinión de la mayoría o piensas de modo distinto? La mayoría piensa que el conocimiento científico no es algo firme, ni, en griego, hegemonicón ni archicón, algo que se pueda entender como preponderante, poderoso, ¿no?, que transmite poder. Y muchas veces la mayoría de la gente cree que aunque un hombre posea el conocimiento científico, no es esto lo que gobierna sus actos, sino alguna otra cosa, el zimos que veíamos ayer, a veces el placer, hedoné, a veces el dolor, algunas veces el amor, dice, muchísimas veces el miedo, aunque posea la episteme, aunque posea la capacidad de razonar. ¿Tú eres de esa misma opinión o crees que el conocimiento científico es algo hermoso, capaz de gobernar al hombre, y que si alguien conoce la diferencia entre el bien y el mal, no se deja dominar por nada y solo hace aquello que su conocimiento racional le dicta, convencido de que el buen juicio es suficiente para prestarse auxilio a sí mismo y a cualquier otro hombre? O sea, la libertad expresada, es decir, y finalmente, en ese mismo contexto, Aristóteles, ¿no?, en la política, decía, el cuidado de la educación debe ser público, nunca privado, decía Aristóteles. La legislación debe regular la educación y esta debe ser obra del Estado. Nunca debe dejarse en el olvido cuál debe ser la educación y cómo se ha de educar. O sea, esto lo establece nunca también. Nunca debe dejarse en el olvido. Sí, sí. Y finalmente, lo de la educación humanística, la educación práctica, lo que decíamos ayer, ¿en qué consiste la educación? Decía Aristóteles en lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista del sistema educativo actual, decía, en relación con Atenas, la verdad es que mi investigación es confusa y no tengo claro si deben practicarse las disciplinas útiles para la vida o las que son útiles para la virtud. O sea, la arete, ¿no? Bueno, quiero decir, este era el debate, ¿no?, el estado en el que estaba la opinión de Atenas cuando surge la idea de que la democracia, es decir, perdón, la educación puede hacernos iguales desde este punto de vista. Y aunque los hijos sean mediocres, como dice Platón, la esperanza es que son jóvenes y pueden ser educados, ¿no? Claro, y pueden aprender. Claro, se dice fácil decir, bueno, pues ya estaban sentadas las bases para plantearse un sistema democrático, pero ¿qué sociedad era la que había en Atenas? O sea, el camino hacia la democracia era de una dificultad verdaderamente brutal, porque en Atenas lo que había era literalmente 4 philae, que es lo que los romanos llamaban gentes, ¿no?, emparentadas,
Cada file tenía 3 fratrías. Fratrías, la palabra acabó en latín frater, significando hermano o hermandad. Solo conocemos el nombre de 8 de ellas. Tenían un carácter a la vez religioso y a la vez civil, y celebraban una fiesta que eran las apaturias, en las cuales todos los que habían tenido hijos, dentro de la fratría que pertenecía a una file, a una gens, presentaban a los hijos, incluso presentaban a los que se habían casado a sus mujeres, dentro, por supuesto, de los términos de la fratría, ¿no? Y luego, cada fratría tenía 30 gene o genos, de donde deriva luego la palabra gens en latín, género, etcétera, en la nuestra, ¿no? Es decir, en el total podríamos ver que había 360 genos. Eso era la población de Atenas. Y luego, cada genos tenía 30 familias. De manera que podemos hacer un cálculo, son 10.800 familias las que habitaban el Ática, ¿no? Con X miembros cada una. Podemos hacer el cálculo cuando se empieza a plantear la necesidad de hacer un sistema democrático. ¿Cómo se hace un sistema democrático en este contexto? O sea, cuando lo que funciona es la gens, por decirlo en términos latinos, y no, desde luego, por supuesto, el demos ni se había planteado. Y esto que os estoy diciendo es muy antiguo, o sea, tan antiguo que se supone que es de la época de Ión, el personaje de Eurípides de la tragedia, que es el que da nombre a los ionicoi, a los jónicos, ¿no? Que es la rama dialectal, digamos, a la que pertenecía la ciudad de Atenas. Pues bien, a partir de ese momento empieza todo un larguísimo camino que dura siglos, para intentar acabar con este sistema gentilicio, ¿no? Y hacer otro sistema que permitiera efectivamente que los hombres pudieran ser, digamos, tener acceso a las decisiones de poder, ¿no? Lo primero que se produjo, y esto parece que fue en la época de Teseo, ¿no? el que va a Creta, la cosa del Minotauro que os contaba el otro día, es lo que se llama sinefismo. El sinefismo, que significa sin oikos, o sea, oikos es casa, sin es juntarse unas casas con otras. Quizá esto es lo que explica que la mayor parte de las ciudades griegas son en plural. Su nombre está en plural, Atenas, no Atena, ¿no? Delfos, Tebas, etcétera, ¿no? Porque hay varios núcleos de gentes, tribus, ¿no?, que se juntan. En Atenas ese sinefismo, que es como se conoce técnicamente el término, se produce fundamentalmente entre tres grandes grupos. Los que llamaban la paralia, los que habitaban en las playas, es decir, en el mar, en los puertos; los que habitaban el pedion, es decir, la llanura; y los que habitaban la diacria, es decir, las partes altas, las montañas. Estos eran independientes unos de otros. Estos tres se juntan, parece, en la época de Teseo, y ahí es donde empieza, es la época que luego, probablemente esto ocurre más cerca de nosotros de lo que dice la tradición, posiblemente, pero el hecho es que hacer convivir a gente del Pedión, ahí es donde estaban todos los aristócratas de abolengo, los que detentaban el poder casi por derecho natural, porque obviamente el poder está vinculado a la posesión de tierras. No hay moneda, no hay nada. O sea, el símbolo del poder, aquello con lo que se comercia, es decir, esto vale tanto en relación con la tierra, el Pedión. Los de las montañas fundamentalmente son pastores, y además son en cierta medida nómadas, trashumantes más que nómadas, ¿no?, dentro de un territorio relativamente pequeño. Pero la clave de todo esto son los que viven en los puertos, es decir, los de la paralia, porque estos son los que comercian. Y estos son los que inventan, los que hacen que tenga que surgir un mecanismo que mida la riqueza que no sea la tierra, porque ellos no tienen tierra, ellos tienen barcos. Pero comercian y se hacen ricos, porque traen productos. Y estos son los que fuerzan a los del Pedión, ¿no?, a que su representación política esté en parangón al peso económico que tienen en ese nuevo sistema surgido del sinefismo, es decir, de la unión de la playa, es decir, los puertos, los barcos, el comercio, con los aristócratas del Pedión. Naturalmente, los aristócratas del Pedión no se dejaron fácilmente comer el terreno, ¿no? Y ahí empieza toda una historia de legislaciones
de las que conocemos sobre todo algunas por el puro nombre, Dracón, ¿no? En el caso de Dracón, en la época de Dracón, claro que es una época de una violencia verdaderamente brutal, esa época, ¿no? Ahí es una compilación de leyes de extraordinaria dureza que la tradición sitúa ya en el siglo VII a.C., es decir, la época de la colonización de lo que estamos hablando. La época en que el mundo se vuelve más complejo, en la época en la que hay que dar respuestas, por lo que preguntaba ayer Fabricio, ¿no?, a una situación que es completamente diferente, ¿no? Las luchas intestinas, ¿no?, aparte de las luchas entre las filas y los genos, eran luchas a veces que venían desde muy atrás, desde el hijo del no sé quién tuvo un problema con el hijo del otro genos, o de la otra familia, o de lo que... Dracón recibió el encargo de registrar un código de leyes, un código de extraordinaria dureza debido, como os decía en su momento, a la extrema violencia de la época. Sin embargo, sutilmente, y esto es lo importante de Dracón, introdujo el principio, o un principio que habría de ser absolutamente revolucionario, ¿no? El principio era la respuesta de la sociedad entera, producto del sinecismo, ¿no?, y no del genus ante un problema, el que fuera. O sea, lo que hace Dracón es intentar que la ciudad entera, lo que ya se llamaba, o empezaba a llamarse Acenai, o sea, en plural, la ciudad entera responda ante, es decir, el ataque, la agresión es contra la ciudad, no contra un genos concreto, lo que obliga a los genos a entenderse, a discutir, a buscar mecanismos de unión, ¿no? Para poder retirar el derecho de venganza a los genos, les proporcionó con sus leyes una garantía no de justicia, sino de venganza suficiente para que fuera ejercida por la sociedad en su conjunto y no por el genos. Dar reparación a las familias ultrajadas era cosa de la ciudad y no del genos. Disuadir por la dureza de las leyes a los criminales, desmotivar a todo un genos para vengarse de alguien de su genos, porque era la ciudad entera la que tenía que intervenir. Así que esto fue lo que favoreció, digamos, un principio que luego habría de ser decisivo, ¿no? El primer paso hacia el derecho individual, ¿no?, y no colectivo en el sentido de genético, de genes, ¿no? En cualquier caso, la persona que dio el paso decisivo, a mi manera de ver, fue Solón. Ayer leíamos un texto, ¿no?, de Solón, de cómo él mismo dice que tuvo que ponerse como un lobo en medio de los perros, ¿no?, para tratar de hacer una legislación que cambió radicalmente todo. Esto supongo que lo conocéis quizá algunos. Introdujo las primeras unidades administrativas, a las que llamó naucranías, basadas en un principio territorial, no de sangre. Yo vivo aquí, tú vives allí, nosotros podemos tener intereses parecidos en relación con el lugar en el que vivimos, no en relación con a qué genos pertenecemos, ni cuál es nuestra sangre, ni cuál es nuestro antepasado. Y luego dividió a la sociedad en una serie de clases sociales basada en los ingresos, no en la familia, no en el antepasado común que tuvieran, es decir, cuánto aporto yo al Estado o cuánto soy capaz de producir, en medidas de trigo o de aceite o de vino. Y llamó a los primeros, los llamó los pentacosio medinnoi, es decir, los que podían aportar 500 medimnos de trigo, vino o fundamentalmente de trigo, ¿no?, o de aceite. Esos fueron los primeros, la primera clase social, los más poderosos. Ahí ya no es tengo tantas hectáreas, por entendernos, de tierra, produzcan o no produzcan, y tantos esclavos, no, o sea, tú tienes muchas hectáreas, ¿cuánto produces? Produces 400, entonces no perteneces a los pentacosio medinnoi, no. Esto es cargarse de lleno, ¿no?, el sistema y permitir que haya otra manera, digamos, de organizarse políticamente. La segunda clase, a los que después se llamó caballeros, eran los triacosio medinnoi, los que podían aportar 300 y no 500. Luego los ceugitas ceugitas viene de Tsewon, los que podían tener un yugo y una vaca para arar, que son los que después integraron el ejército de tierra ateniense, los hoplitas, la infantería, ¿no?
Y luego la última clase, la cuarta clase, que eran los tetes, o sea, las tropas ligeras de infantería, estos que los romanos llamaron proletari, o sea, los que solo aportan prole al Estado, y no dinero, ni tierras, ni nada, pero ya es algo, o sea, ya es algo, porque aportar prole es importante. De hecho, Mario, el tío de César, es el primero que decide que hace una legión de proletarios. Una legión de proletarios que es la que resuelve además el problema de Numidia. O sea que en Roma fue paralelo, fue posterior, pero fue paralelo. El tratar, digamos, de evitar, ¿no?, el que solo los que poseían algo, tierra o lo que sea, pudieran formar parte de las instituciones. Y además de eso, crea el Areópago, el primer tribunal digno de tal nombre en Occidente. El Areópago se llamaba así porque se reunía en la colina de Ares, Areos Pagos, ¿no? O sea, en la colina de Ares, que está al lado de la Acrópolis, cuando uno está en los Propilios, está delante del Areópago, que es donde se reunía este tribunal. Y después creó la Bulé, que significa incluso hasta reflexión, el órgano de reflexión, el órgano de discusión, que lo revisaba prácticamente todos, de 400 ciudadanos, 100 por cada una de las tribus. Había 4 filas que se seguían manteniendo tradicionalmente, 100 ciudadanos de cada una de ellas, en un órgano de consulta permanente que se reunía en unos edificios muy particulares, que en Asia hemos visto algunos, que se llaman buleuteria, el buleuterium, el lugar de la bulé, donde los ciudadanos, el consejo de los ciudadanos se reunía. Y finalmente la eclesía, la asamblea, que es lo que significa eclesía, la palabra iglesia, donde se reunían absolutamente todos los ciudadanos. Estas son las bases, digamos, del sistema de Solón. Pero además de eso, creó también la Eliea, que era el tribunal popular, los jurados del que podían formar parte todos los ciudadanos que hubieran cumplido 30 años, de la Eliea, todos. Sus miembros se elegían por sorteo. Empezaba a aplicarse el principio de la isonomía antes propiamente de que apareciera la palabra demos, siquiera, que como veis no aparece, ¿no? Recibía los informes de los funcionarios que rendían cuentas, era un tribunal de apelación y se le concedía el derecho de anulación de tratados estatales. O sea, tú podías hacer un tratado con Bruselas, ¿no?, decir no sé qué, y la Eliea se reunía y decía no. O sea, esto en la Grecia actual, evidentemente, el jubilado del otro día en el fondo invoca eso. O sea, que ya Solón crea un órgano de control, digamos, del gobierno, del Estado, que en último término puede reunirse y anular un tratado que ha firmado el Estado. Porque, evidentemente, además de eso, cada uno de los miembros de las instituciones tiene que rendir cuentas ante la Eclesía y ante la Eliea, aunque esto se generalizó mucho después. Bueno, las consecuencias de las reformas de Solón, no hace falta que yo las explique. O sea, realmente la admiración, ¿no?, por un personaje como este, que en medio de esas dificultades tan enormes, o sea, jugándose la vida realmente cada día, fue capaz de introducir estas reformas que son el principio de todo régimen que pueda llamarse a sí mismo democrático de una manera literal, o relativamente literal, claro. Luego continúa el derecho romano. ¿Qué? Y luego lo continúa el derecho romano como... No, es que los romanos fueron a conocer a Solón. Es decir, la fama de Solón como legislador, legislador del comercio y de todo esto que ya os hablé, en Atenas hay un tío que está poniendo de acuerdo a los ricos, a los... Y los romanos fueron a verlo, y de hecho las 12 tablas, según cuenta la tradición, ¿no? Pero cuando Solón se fue de Atenas, porque al final se tuvo que ir medio exiliado, ¿no?, se fue a Oriente a aprender. Y ahí cuentan la famosa, la conversación que leíamos en Sardes, ¿no? O sea, cuando en la corte ¿cómo se llama?, de Creso, ¿no?, el rey de los lidios, aparece Solón, y cuando Creso le pregunta quién es el hombre más no sé qué del mundo, el más rico, el más feliz y tal, y Solón
nunca dice que es Creso, ya que eso se aburre, dice, no, este ateniense ha venido aquí a darme la lata y a decirme que el más feliz es aquel que tiene un arado y que no sé qué. El tío seguía aprendiendo y sobre todo seguía aprendiendo porque es de Solón la famosa frase, ¿no?, de que me hago viejo aprendiendo cada día, ¿no? Por eso cuando pensó, como tú, exactamente, cuando pensó que ya en Atenas no tenía nada que aprender, se fue a Oriente, a viajar por Sardes, estuvo en Egipto. A Solón es al que le cuentan la historia de la Atlántida, ¿no?, al que le dicen los sacerdotes de Saite, bueno, los griegos no dejáis de preguntar, sois como niños, les decía en Egipto, ¿no? Porque era Solón el que iba por ahí danzando, o sea, es un personaje verdaderamente impresionante, ¿no? No recuerdo si has dicho de que el género era, diríamos actualmente, qué categoría social tenía Solón, no me acuerdo si lo has dicho. O no, sea, digo, lo que he dicho es que Solón dividió la... sí, pero él no sabes qué... No, él era un aristócrata, un Era noble como aristócrata. todos estos, o sea, de todos estos que además muchos de sus compatriotas o de sus congéneres, en el sentido literal, de congenos, ¿no?, o sea, lo consideraban un traidor, como luego Vale. Clístenes, como luego César, es decir, y algunos pagaron con su vida. César pagó con... César es uno de los personajes, esto no va de César evidentemente, pero es que además a veces te irrita, ¿no?, porque hay una novela que se llama La leyenda del falso traidor del Rufo, ¿no?, de Gómez Rufo creo que se llama, que presenta a César como un dictador espantoso, ¿no?, y a Mario y a Casio y Bruto como dos demócratas liberadores, ¿no? Es decir, y es exactamente lo contrario. Allí Bruto, Casio, etcétera, lo que quieren es volver a la república de nobles, que es lo que César se carga. Y es que César lo hace de una manera consciente, gobernando con la asamblea de la plebe y no con el senado. Y eso lo hace un miembro de la gens Julia, del que desciende directamente de Eneas, es decir, de la diosa Venus. Y Solón era igual, de una categoría muy superior. Sí, pero Solón parece que sobrevivió, digamos, a su obra. César, todo el mundo sabe lo que le pasó, o sea, el día que se iba a ir a los partos, allí a Dura-Europos, a tratar de recuperar las águilas que había perdido su amigo y benefactor, ¿no?, Marco Licinio Craso, ¿no?, el vencedor de Espartaco, ese día se lo cargan a puñaladas en el Senado, pero no por otra cosa, sino porque para el Senado, para los patricios, César era... Hombre, había llevado galos al Senado. ¿Os imagináis para un sistema gentilicio meter un galo en el Senado? Con el pelo largo, los pendientes llenos de... Vamos, o sea, para el Bruto de Casio esto era intolerable, pero completamente intolerable. Y no solo eso, sino... ¿Hay alguna biografía de Solón, alguna ficción novelada sobre Solón? Que yo sepa, no. Especialmente sobre Solón, no. Como personaje, El personaje es una cosa... Porque de todo esto es de lo que bebe después el sistema democrático creado por Clístenes, porque Clístenes realmente... Todo esto de la Elia, la Bulé, no lo inventa Clístenes, aunque algunos se lo atribuyen. Es Solón el que lo hace. Pero claro, cuando Solón se va, se produce un momento curioso, ¿no? Es decir, el sistema democrático no continúa. El camino directo hacia lo que después habría de ser la democracia se interrumpe un momento, como suele pasar. Y aparece en Grecia una figura que los griegos llamaron tirannos, el tirano. Es una palabra que para nosotros tiene una carga muy negativa que para ellos no tenía. Es decir, que un tirannos siempre pasa igual. Hay alguien de la aristocracia que se da cuenta que para obtener el poder hay que aliarse con los de la playa, es decir, con los comerciantes y la población urbana, en una palabra, y no la campesina que está desperdigada por el pedión. Los que tenían... Claro, porque yo puedo tener muchas tierras, pero cuando llega la hora de equipar un navío que vaya no sé dónde, macho, eso hay que pagarlo. Trigo, aceite, vino, Y ya con monedas, porque a partir del siglo VII empieza a haber monedas, sobre todo a partir del siglo VII, que se crean en las islas que son fundamentalmente comerciantes. En el caso de la Grecia continental, la isla de Solón es Fue. sexto. Solón es del sexto. Del sexto. Es decir, ya hay dinero. Y por lo tanto, hace falta equipar una esta. Pues hay que pagarlo, ¿no? Dice, no, un trozo de tierra no se equipa una nada. Y ya lo que hay que hacer es que con la tierra viven los de siempre, los artesanos,
que además son los que construyen barcos, los que hacen armas, etc. O sea, la democracia es hija del comercio y es consecuencia directa de la invención de la moneda. Porque, desde luego, el otro día os lo comentaba, Esparta comprendió esto perfectamente y prohibió la acuñación de moneda dentro de los límites de su Estado, porque percibió perfectamente que esa nueva clase social vinculada al dinero y no a la tierra acababa con todo. O sea, y en Esparta hubiera acabado con todo, porque claro, los espartiatas eran unos cuantos, con una masa enorme de esclavos extremos, que eran los ilotas. Si ahí metes dinero, metes comercio, metes tal, o sea, se acaba, pues como había pasado en Atenas, o como estaba pasando en Atenas y en otros muchos lugares. Claro, aparece esta figura del tirano. ¿Qué hace el tirano? Aliarse con una parte de las tres del sinecismo y aparecer como un caudillo, ¿no?, salvador del pueblo, ¿no?, de la gente que tiene menos recursos. En Atenas, ese caudillo, ese tirano se llamaba Pisístrato, ¿no? Y Pisístrato, desde luego, en general, los juicios de los historiadores de la época, etcétera, son positivos, o en todo caso no son negativos, ¿no? El propio Tucídides dice que los tiranos de Atenas impulsaron, ¿no?, el progreso de Atenas. Y la alianza, claro, lo que pasa es que el problema de los tiranos es que abren puertas que, una vez abiertas, luego quieren seguir estando allí. Facilitan un proceso sin darse cuenta de que la historia avanza independientemente de su voluntad. Y cuando la puerta está abierta, cuando demuestras al pueblo cómo puede gobernarse, el pueblo decide gobernarse solo y ya no necesita el tirano. Por eso es perfectamente razonable que la fase del tirano la viviera también Grecia, ¿no? El caudillo populista del que Hugo Chávez, por ejemplo, en fin. Es decir, ese te muestra un camino, pero a partir de un momento es un obstáculo. Es un obstáculo que impide, digamos, que el sistema se equilibre, ¿no? Es un tirano en el sentido en que lo era Pisístrato. Probablemente, si uno le pone el micrófono a mucha gente en Venezuela, dirá que es un tipo estupendo, que ha hecho mucho por Venezuela, etcétera. Pero los días de Chávez yo me atrevería a decir que están contados. Es decir, no porque esté enfermo, cosa que no... Más por la parca que por la historia. Efectivamente, porque es que esto es una cosa típica del tirano. Es decir, esa alianza del pueblo con el tirano no se plasma en el ámbito político, en el sentido de que el pueblo acceda, ¿no?, a los mecanismos del poder. Político como polis. Sí, claro. Claro, un tirano para nosotros es muy negativo, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico, la palabra me refiero. Claro, desde el punto de vista histórico, porque es que además el tirano siempre se presenta en Grecia y especialmente en Atenas como el jefe del demos. Ahí es donde empieza la palabra a aparecer. Es el jefe del demos. Y evidentemente el demos lo sigue, porque el demos, ¿qué va a hacer? O sea, en un contexto como el que estamos hablando, gente, los órganos, porque las reformas de Solón estaban ahí, pervivieron y luego fueron abolidas y tal, porque esto es ida y venida, y los del pedío, es decir, los aristócratas vinculados a la tierra, naturalmente no se dejaban comer el terreno. ¿Qué diferencia establece usted, perdón, entre, por ejemplo, tirano y demagogo? Es que el demagogo es un término democrático. Es decir, el demagogo es el que es capaz de conducir a la asamblea al sitio donde quiere, con palabras. El manipulador, etc. Y esto hasta la época democrática no surge. Es decir, el término demagogo se empieza a emplear referido a estos que llegan a la asamblea, ¿no?, y se ponen a hablar de, pues eso, Cleón es el típico demagogo, el que se tira un brindis a ver qué pasa y luego es un desastre. Dice, a mí si me nombráis haré esto porque yo estoy dispuesto a tal y cual. La gente que siempre está dispuesta a oír lo que quiere oír, pues lo vota. Claro. ¿Alcibiades podría ser un demagogo? Es justo lo que iba a decir ahora. O sea, a mi juicio, el personaje que refleja esto maravillosamente bien es Alcibiades. Porque es que además los demagogos tienen encanto, son seductores, muchos de ellos. O sea, Tucídides lo dice, Atenas estaba enamorada de Alcibiades. Entonces, hiciera lo que hiciera Alcibiades, y mira que hizo barbaridades, o sea, Atenas seguiría confiando en él cada vez que abriera la boca. Era un tipo, al parecer,
guapo, hablaba como los ángeles, era capaz de persuadir, la palabra persuadía, ¿no? Él hablaba y el pueblo era persuadido. Y yo no sé, pero aun en época democrática es lo que decíamos antes, lo que hemos dicho todos estos días. La historia es un conglomerado. Atenas es democrática, parece que ya se han superado viejas historias, pero el partido, digamos, de la derecha ateniense, por entendernos, ¿no? Es decir, los conservadores, ¿no? Cuando Alcibíades convence a los atenienses de que hay que hacer una expedición contra Sicilia, que Tucídides narra en términos casi trágicos, cuando la expedición ya ha salido y va rumbo al sur, vamos rumbo a Sicilia y va más o menos a la altura de la isla de Poros, saliendo del Golfo Sarónico, y todo el mundo ha despedido a la flota inmensa de barcos que sale, esos barcos están todavía hundidos en el gran puerto de Siracusa. Si hubiera dinero para excavarlos, están allí, o sea, en Siracusa. Bueno, los barcos salen, ¿y qué hace la derecha, por entendernos? No cometo el anacronismo, ¿no? Inconscientemente. Para hacer que, porque el miedo no es que Atenas, el miedo es que le salgan bien las cosas a Alcibíades, y Alcibíades vuelva encima con más poder. Pues hacen una cosa que siempre funciona. O sea, para, digamos, atacar a alguien y que eso tenga éxito en términos populares, siempre hay dos cosas que se pueden hacer. Uno, acusarle de corrupción de menores. Otro, acusarle de un delito religioso. A Sócrates, cuando le cuelgan la acusación en la puerta del Arconte, le dicen en griego, Sócrates arikei, comete injusticia. ¿Por qué? Porque diaceirei tus neus, porque corrompe a los jóvenes, kai u nomicei tus zeus, y no creen los dioses en los que la ciudad cree. Esa es la acusación. Eso siempre tiene éxito. O sea, una acusación de corrupción de menores, o sea, de diaceirei tus neus, que corrompe a los jóvenes, pues con Alcibíades, que era un tipo que hacía unas fiestas en su casa, unas fiestas de estas que tenían trascendencia, ¿no? Las fiestas que se decía que parodiaba los misterios de Eleusis, que se oían. Yo tengo una anécdota, cuando yo era jovencito, de estudiante, vivíamos en un piso, chicos y chicas, ¿no? Y un día vino el casero para decirnos que la vecina decía que por las noches se oían gritos de mujeres desnudas. Las veía. Gritos de mujeres desnudas. Las veía. O sea, alguien... Se asoma mucho. Pues esto, luego vemos a ver qué hay. Porque esto vivíamos en la calle, en la glorieta Mariano de Cavia, cerca de la avenida Ciudad de Barcelona. Cerca de la ciudad de Barcelona. Bueno, pues el rumor era que en la casa de Alcibíades se oían gritos de mujeres desnudas por las noches, ¿no? Y entonces ya tenía una cierta fama de que, bueno, en estas casas en las que se hacían fiestas hay anécdotas de este anecdotario, hay algunas de las que iba Diógenes, el cínico, el químicos, el perruno. Los cínicos eran los que se comportan como perros en el sentido cínico. Químicos es el perruno. O sea, el que se comporta como un perro, es decir, que levanta la pata y mea en la columna de un templo y le importa tres pepinos, o sea, no tiene en cuenta las convenciones, es, diríamos en términos modernos, contracultural. El ejemplo de eso es Diógenes, al que fue a ver Alejandro allí a la ágora de Corinto, ¿no? Y entonces estaba metido en la tinaja porque él decía que para ser feliz, o sea, decía, dame una escudilla, un plato de lata, ¿no? Y un trozo de pan, y rivalizo en felicidad con usted. Un día parece que había un niño bebiendo debajo de un grifo agua y entonces decía que los vasos no eran necesarios. En fin, era Diógenes, el cínico. Y a este que se cuentan un montón de anécdotas traspapeladas, que decir, fuera de época. Y una es que le invita un día a Cálidas, esta es de las mejores, a su casa, que era uno de estos que invitaba gente porque quedaba bien. Estas fiestas que ahora se hacen la foto en la entrada con el cartelito detrás de, yo qué sé, de Chanel, no sé qué. Pues esto ya había, ¿no? Y iba en todo Atenas, y mira por dónde quedaba bien invitar a Diógenes, que es el cínico, era una nota de color, ¿no? Contracultural. Y Diógenes se pasó toda la fiesta descolocado, sin saber muy bien qué hacer, con ganas de escupir. El
Dios se cortaba, porque claro, era una casa... Y cuando ya al final de la fiesta, ya de madrugada, el anfitrión se puso en la puerta dando la mano a todo el mundo, Diógenes hizo ¡fas! Y le escupió en la cara. Y Calías dice, ¿por qué haces esto? Y dice, perdóname, pero es el único sitio sucio que he encontrado. Esto es el único sitio sucio que he encontrado. O sea, es estas cosas, macho, de las... Pues, Alcibiades era de estos, de los que hacía fiestas de este tipo, ¿no? Y quitaba a todo el mundo. Alcibiades, puesto que estamos aquí con la Vienes del Barça, y tenía una cosa que era un amago absoluto, que tenía caballos, y ganó una olimpiada. Y esto hacía creer a la gente que esto realmente para redoblar la fama que tenía Atenas. Pero lo que pasa es que estos caballos los hacía pagar con corrupciones por los atenienses. Pero la gente, claro, que estaba muy halagados porque ganaba carreras. Se hacía ganar con dinero del contribuyente. Claro, en lugar de ser suyo, pues no, da igual. Es decir, yo vender tal, compro 2 caballos, gano, encima soy un negro y tal. Y Que está poco hemos cambiado, los salmones de Franco, ¿no? Eso es el mismo rollo, es el mismo rollo. Bueno, pues lo que os contaba, es decir, Alcibiades era este tipo de individuo, ¿no? Seductor, en fin. Y entonces, cuando la expedición... Claro, cuando la expedición sale al mando de Alcibiades, que es el que la ha propuesto, el que ha ganado la votación en la asamblea, etcétera, la derecha, ¿qué hace esa noche? Se decide, la derecha, los conservadores, se deciden a hacer un acto, digamos, de asebeia, es decir, de impiedad, de sacrilegio. Y entonces, en Atenas, como en toda Grecia, en las esquinas, en los caminos, había lo que es el origen de los mojones kilométricos, ¿no? Unas estatuas de Hermes, el dios que llevaba a los caminantes, los guiaba, etc. Incluso cuando morían, ¿no? El que los lleva al Hades. Y esas estatuas se fueron simplificando con el tiempo. En lugar de ya ser el dios, era pues eso, un monolito, una especie de mojón de carretera, pero que conservaba el rostro del dios, se conservan algunas, con la barba, los ojos, y sus atributos sexuales. Y entonces, y eso es lo único que se ve, es el mojón, la cara y el pene, digamos, ¿no? Que claro, sobresale, el pene se rompe fácil, ¿no? Esa noche se dedican a romper a mutilar todos los Hermes de Atenas. Todos. Y cuando se levanta la gente, empieza a andar por la calle y ve los Hermes mutilados, o sea... ¿Esto qué es? Esto, o sea, un mal presagio para la expedición a Sicilia, un delito, un sacrilegio. ¿Quién ha sido Alcibiades? Alcibiades y sus partidarios, que son impíos, que se toman a broma los misterios de Eleusis, todo con la intención de que Alcibiades no fuera a Sicilia. E inmediatamente se reúne la asamblea, se plantea el tema, como es un delito religioso, todo el mundo está de acuerdo, casi todo el mundo, y del puerto del Pireo parte la Paro. Los atenienses tenían 2 naves del Estado, la Salaminia, en recuerdo de Salamina, y la Páralo, que eran naves que navegaban con buen mar, igual que un barco de hoy, ¿no? Remeros especializados, por supuesto, los remeros son ciudadanos libres. Esto de los remeros de Benur, esto es un invento de jamás hubo un esclavo remando en un barco griego ni romano. De otra cosa, porque los esclavos pueden tener la estúpida inclinación a no remar, sobre todo si les dan latigazos y no comen, claro, porque esto es gilipollesco. O sea, tú imagínate una panda de tíos que no comen, que le estás pegando latigazo y dices, rema, y dices, reme tú, en fin, ¿no? ¿Qué más me da? Ahora, si yo soy romano, y delante hay un cartaginés y tengo el espolón, voy a por él, pero vamos, y remo porque soy romano. Jamás hubo un esclavo en las flotas, y en Atenas, los tetes de Solón, que son los que finalmente se integran todos en la flota, fueron la garantía de la democracia desde la isla de Samos, donde tenían su base y donde estaban dispuestos a acudir a pagar cualquier incendio, ¿no? Bueno, pues salió la Páralo, llegan a donde está la flota, Alcibiades, que era listo, se entera de alguna manera de que vienen a por él, y entonces se baja cerca de la isla de Poros, se pasa al Peloponeso y se pone al servicio del rey de Esparta. Cuando Atenas está contra Esparta, al servicio del rey de Esparta. Luego se va con Tisafernes, el sátrapa persa. Y luego, cuando las cosas van mal, porque claro, la expedición a Sicilia, y esta es, por eso Tucídides lo narra como una tragedia, como Alcibiades no es detenido porque se escapa, pero desaparece,
Entonces le ponen a Nicias al mando de la expedición, el general que se había opuesto rotundamente a él. Entonces el tipo que no quiere ir es al que le toca ir, con lo cual un tipo que además era relativamente pusilánime, muy religioso. Cuando las cosas ya van fatal en Siracusa, que es la ciudad a la que atacan, además una ciudad democrática. Esta es la contradicción, ¿no? Cuando ya están en el gran puerto de Siracusa, que es efectivamente el gran puerto, un puerto enorme, parecido al de Mahón, incluso más grande, entonces Nicias ya decide que aquello es una estupidez, que no van a poder, decide irse, hay un eclipse de luna. Para la salida de la flota y los sicilianos, los siracusanos, hunden unos cuantos barcos en la bocana, bloquean la flota de Atenas y el ejército de Atenas se queda aislado, nunca mejor dicho, en una isla, sin flota para regresar. Y ahí empieza uno de los episodios más tristes de la historia de Atenas, porque si habéis ido alguna vez a Sicilia, a Siracusa, al lado de Siracusa, en las epípolas, en las cuevas esas de las canteras de la oveja de Dioniso, ahí metieron a los atenienses, y ahí los atenienses que sobrevivieron, los sobrevivieron trabajando en las canteras de Sicilia y en las minas. Cuando la noticia llegó a Atenas, Tucídides dice que un lamento recorrió los muros largos desde el Pireo hasta la ciudad, porque Atenas se hizo consciente en ese momento de que la guerra contra Esparta estaba perdida. Bueno, pues es decir, estos personajes democráticos son los demagogos, ¿no? Pero vuelve vuelve, sí, Atenas sí, y le ya había dice dicho que él vuelve. O sea, cuando las cosas van fatal, los atenienses intentan que vuelva, y Alcibiades vuelve. Y Tucídides no, esto lo cuenta Jenofonte, porque Tucídides interrumpe su relato en un momento dado, no sabe por qué, quizá porque muere, o porque muere violentamente, o por lo que sea, no sabemos lo que pasa, y Jenofonte empieza su obra diciendo metade tauta después de esto, o sea, engancha directo con Tucídides. Y él es el que cuenta la historia del regreso de Alcibiades. Y el mosqueo con el que Alcibiades llega mirando por la cubierta a ver si hay alguien, que no hay, por si le atentan contra él. El hecho es que vuelve y Atenas otra vez le confía todo a Alcibiades. Pero bueno, la guerra ya estaba torcida. Les convence que ha ido a Esparta para beneficiar a Atenas. Sí, eso es. No les dice, no, es que yo soy un traidor, naturalmente. Dice, no, yo he ido a Esparta para liar a los espartanos y les he dado consejos absolutamente negativos que nos van a hacer ganar la guerra y tal. Y Alcibiades. Al final parece que murió en Asia Menor en un prostíbulo, no asesinado por un don nadie, en una cuestión, digamos, de robo de dinero, en fin, de mala manera. Pero bueno, estos son los demagogos. Los tiranos son esos otros que hablábamos antes, ¿no? Como Pisístrato, a pesar de lo cual, no sé dónde tengo los textos, por ahí tendréis los textos, ¿no? Al final, supongo que, claro, para la historia de Grecia hay un momento que es, bueno, un momento, y además que eso está reflejado en el arte por todos los lados, que son los famosos tiranicidas. Hay un momento en que dos jóvenes, ¿no? Harmodio y Aristogitón se llamaban, pues aprovechando un momento de fiesta al lado de la puerta del cerámico, ¿no? del cementerio de Atenas, pues asesinan a sus hijos, perdón, porque a Pisístrato le suceden sus dos hijos, ¿no? Hipias y Parco, ¿no? Y hay una poesía lírica popular anónima, un poema lírico popular, Página 12. que no sé, es que no sé dónde tengo los textos. Página 12. Aquí me has dado este grapado. Que Vale, igual es más cojo fácil. este En la mismo, página que lo 12. tenéis ahí en la página 12, que es un poco el sentimiento, ¿no? de todo el mundo en relación con la desaparición de los tiranos, muertos por los dos tiranicidas. Ahí tenéis lo de lírica popular, ¿no? En un ramo de mirto ocultaré mi espada, como hicieron Harmodio y Aristogitón, los dos tiranicidas, cuando los dos mataron al tirano e hicieron igualitaria y libre a Atenas. Queridísimo Harmodio, no estás muerto, vives en las islas de los bienaventurados, según dicen, igual que Aquiles el pie raudo y Diomedes y el noble Idomeneo. En un ramo de mirto ocultaré mi espada, como Harmodio y Aristogitón hicieron cuando en las fiestas de Atenea a un tirano, a Hiparco, muerte dieron. Vuestra gloria pervivirá por siempre en esta tierra, porque muerte disteis al tirano
e hicisteis igualitaria y libre Atenas. Esta es una canción popular, ¿no?, que no tiene autor, pero es verdad que conservamos un montón de estatuas de Harmodio y Aristogitón, los tiranicidas, ¿no?, como los liberadores, ¿no?, y ahí, justo después ¿queréis que cortemos un momento? Acabo esto y luego ya... ahí es justo cuando Atenas entra en el momento decisivo, en la encrucijada de verdad. Después de los tiranos, el pueblo quiere gobernar, los aristócratas también, y entonces aparece Clístenes. Clístenes, que es un miembro de la familia de los Alcmeónidas, que era una de las de más rancio abolengo de Atenas, un poco como lo de César, ¿no?, con la gens Julia, y Clístenes es el que inicia las reformas decisivas que llevaron al sistema político de Atenas hacia la democracia en un sentido literal. En términos generales, lo que hace Clístenes es que, bueno, a ver dónde está, sí, aquí está. Las 10 filae, o sea, vamos a ver, sustituyó el antiguo sistema que todavía pervivía independientemente de las reformas de Solón, las 4 filae, las fratriae y los genos, las sustituyó por 10 filae territoriales y no gentilicias, definitivamente, que tuvieron como epónimos, es decir, como nombres de su antepasado común, a héroes míticos del Ática, y ahora ya conocemos sus nombres, ¿no? La Erectea, la Egea, la Pandionisia, la Leóntida, la Camántide, Oenea, la Cecropia, Hipopóntide, en fin, 10 distritos electorales, por así decirlo, territoriales, perdón. Territoriales, sí, no electorales, que ya no tenía nada que ver con el antepasado común, y por eso lo organiza para respetar de una cierta manera la tradición, poniéndole a cada una un nombre de un antiguo personaje ateniense. Las 10 filae se dividieron en trities, o sea, la tercera parte de una file, ¿no?, y las trities las dividió en demos, ¿no?, concepto que es el fundamental de la reforma, porque a diferencia del sistema gentilicio, que unía a todos sus miembros independientemente de su ubicación, ¿no?, el demos era una unidad completamente territorial. Claro, una vez que el vínculo, ¿no?, con el sistema gentilicio fue completamente barrido, los ciudadanos que antes estaban fuera del genos tuvieron por primera vez acceso a la administración, puesto que el demos, como decíamos antes, era además una unidad completamente autónoma, que podía organizarse primero con una administración suficiente para atender los asuntos locales. Segundo, cada demos tenía una asamblea local, ¿no? Cada demos elegía un demarco, es decir, un alcalde o algo así. Demarco es el jefe del demos, ¿no? Y magistrados, cargos públicos que canalizaban las disposiciones del demos hacia la asamblea, es decir, lo que podríamos llamar el gobierno central en Atenas. Y finalmente, cada demos tenía un registro civil, una tábula, como dirían los romanos, que otorgaba la ciudadanía en todo el Estado ateniense. Así que el nombre de un ciudadano, a partir de entonces, oficialmente, era acompañado del patronímico, es decir, del nombre de su padre y del demos al que pertenecía. Entonces, cuando se hacía un retrato de Pericles, todavía lo conservamos, debajo ponía Pericles Xanthippou Holargeus, o sea, Pericles, el hijo de Xantipo, del demo de Colargo. Y todo el tinglado, digamos, de la reforma de Clístenes estaba basada en los informes, en las votaciones, en todo lo que tuviera que presentar a la asamblea cada demos, que tenía cada uno de ellos un demarco, ¿no?, que es el que iba después a la mule. Y por si esto fuera poco, se creó, lo que os decía ayer, la institución del ostracismo, creada para evitar el peligro de una nueva tiranía, de que apareciera otra vez un tirano del tipo de Pisístrato que se aliara demagógicamente con el pueblo y volviera a tomar el poder. De manera que si recaía la sospecha de que alguno quería hacerse con ese tipo de poder personal, a la asamblea se proponía la votación de ostracismo, que suponía el destierro inmediato del ciudadano sospechoso de querer hacerse con el poder personal. En Atenas,
hubiera sido inimaginable, lo que decíamos ayer, que un ciudadano gobernara, no digo ya 20 años o 25, sino que un ciudadano se dedicara a la política. Es decir, la ocupación no es esa. De hecho, como os decía, el arconte Epistates gobernaba 24 horas. El jefe del Estado ateniense, su cargo duraba 24 horas. De manera que, aplicando el principio de la isonomía, de la igualdad ante la ley, todos los ciudadanos de Atenas fueran jefes de Estado una vez en su vida. Y solo los cargos relacionados con el ejército, o aquellos que exigían, como decía Aristóteles, un conocimiento específico, eran elegidos entre un grupo de ciudadanos. El resto se hacían a sorteo. La aplicación literal del principio básico de la democracia ateniense, que era la isonomía, la igualdad ante la ley, pero de verdad. De verdad. Es decir, usted gobierna hoy, mañana es gobernado. Usted no siempre gobierna. Yo, para un griego, yo me atrevería a decir que cualquier griego de esta época que pudiera entender nuestro sistema político no tendría ninguna duda de que estamos en un sistema oligárquico, en un sistema de oligarquía en el cual los que gobiernan son siempre los mismos y además gobiernan con digamos, el esquema de un demos. Es decir, sí, no, tú dejas de gobernar y vas al Consejo de Administración de no sé dónde y a no sé qué. Cuando digo dejas de gobernar, quiero decir después de 20 años. Ayer comentábamos que los dos, el actual presidente y el anterior, no han hecho otra cosa en su vida, no han tenido otra actividad profesional que no sea la de gobernarnos. Es decir, eso es oligarquía pura y dura. Es decir, a Zapatero se le hubiera ostracizado y a Rajoy también, es decir, se le hubiera sometido a ostracismo, y no digamos ya a Manuel Chávez, no sé cuántos años presidente de la Junta de Andalucía, o no digamos ya al de Murcia, que lleva desde que nació, Pujol, que tiene el gentilicio Pujolijo. Efectivamente, por eso. Por eso en Cataluña lo de Es que no queda nadie. Sí, no, son guenos. Es que catalanes. no nos damos cuenta de hasta qué punto, o sea, el esfuerzo es titánico, porque ya se ha hecho. Esto es lo de la antigua Grecia del futuro. ¿Cómo se acaba con el guenos? O sea, ¿cómo se acaba con un sistema gentilicio, clientelar, como era el romano? ¿Cómo se acaba con la mafia? Pero si es que la mafia, es que esto está inventado en Roma. O sea, que los romanos tenían un sistema que consistía en que yo soy patronus y usted me cede una serie de horas de trabajo a las que llamo ópera, ¿no? O ópera, a cambio de mi protección como patrono, y eso, en el estilo de Roma, no se firma en ningún contrato. Eso está basado en la fides, o sea, en la confianza. Y si usted quiebra la fides, yo me lo cargo, porque usted es mi cliente. Cuando un patricio romano se levantaba por la mañana de su casa, entraba en el patio de su casa y estaban los clientes esperando qué tenían que hacer. Con frecuencia lo que tenían que hacer es ir al foro y dar una paliza a no sé quién. Esto en Roma se acabó con César. O sea, cuando la asamblea de la plebe se reunía para votar, venían los clientes de los patricios y se liaban a palos con la gente. En el foro o en el lugar de los comicios, que es donde se reunía la asamblea. Los comitia, ¿no? Evidentemente, muchas veces, cuando se planteaba una votación, la gente no iba porque tenía miedo de que aparecieran los clientes que estaban obligados por fides y que se jugaban la vida a obedecer al patrón. Hasta que César hubo un momento en que se llevaba bien con Pompeyo porque su hija Julia se había casado con Pompeyo, y entonces cuando Pompeyo regresa de Oriente y decide César convencerlo, porque en ese momento las relaciones entre los dos, gracias a la boda de Julia con Pompeyo, eran cordiales, votar una serie de leyes, no en la asamblea de la plebe, entonces le pide que sus veteranos de Oriente se mezclen en la asamblea de la plebe entre la gente. Y cuando vienen los clientes de los patricios a reventar por enésima vez, se encuentran con que se levantan allí los veteranos de Pompeyo y se lían a hostias con ellos, y se acabó el cuento de ir allí a reventar. Y a partir de entonces se puede empezar a gobernar con la asamblea de la plebe. Porque el problema era
que un acuerdo de la Asamblea de la Plebe, un plebiscito, tenía rango de ley. Y por lo tanto había que evitar a toda costa que se aprobaran leyes que tenían que ver siempre con lo mismo. Es decir, el terror de los aristócratas, de los patricios, era el mismo que de los aristócratas griegos. Que se reformara el campo. Es decir, que el ager publicus, que es como se acaba definiendo, fuera para la plebe y no para los patricios, porque siempre pasaba lo mismo. Se cedía el ager publicus al patricio y el patricio, en lugar de cederlo realmente a la plebe, lo que hacía era contratar colonos que respondían con su vida o con su libertad si las cosechas no eran las que estaban previstas. Y claro, lo que hace César es acabar con eso, es decir, el ager publicus pasa a la plebe. Y los habitantes de Italia deben ser ciudadanos romanos. Y aquellos que nos ayudan en la Galia, en no sé dónde, deben formar parte del gobierno de Roma y tener un lugar en el Senado. Pues, esto le cuesta la vida a César. Le cuesta la vida a César. Y a nosotros nos tocaría, digamos, una tarea de acabar con un sistema que permite la vuelta del genus. Es decir, la vuelta de la genus. No lo apunto como tareas. Sí, sí. Deberes para casa. Ahora, si queréis, entramos en la fase de inclusión. Para el viernes que viene acabar. Pero es que la tarea es la misma que la de esta gente. O sea, es una cosa desmontar un tinglado. O sea, un tinglado que además... Es tinglado al que se vuelve, ¿no? O sea, haces, Sí. ¿no? En El eterno siglo, ¿no? retorno, Pero es sería como que hay una tendencia Oye, a eso. y es un tinglado que además ahora tiene una dificultad, o sea, añadida a mi juicio. Esto me parece que es la gran dificultad. Y es que los tiranos nunca han sido bendecidos por las elecciones Están supuestamente ratificados por democráticas. nuestros. Pero es que ahora sí. los que nos gobiernan tienen la coartada que no ha tenido ningún oligarca nunca, que es la coartada de los votos. Son la soberanía popular de Claro. la... Entonces, ahora, todo esto, todos vivimos diariamente, el sistema político en el que estamos, todo esto se parece en algo a lo que hizo Clístenes. Hay gente que dice, no, es que ahí había esclavos. Muy bien, claro que había esclavos. O sea, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que primero, que aquí hay esclavos. Es decir, que eso no se ha superado. Que aquí hay gente que vive igual que los esclavos de Atenas. O sea, pero que ya, admitiendo eso, si yo comparo los derechos del ciudadano ateniense con los derechos sobre el gobierno de su polis, de su estado, y los míos, vamos, es que no se puede comparar, es que yo no tengo ninguno más que el de votar. Y encima arriesgándome a que haciendo eso me usen de rehén. Es decir, y de coartada. Oiga, es que usted me ha votado. ¿Cómo que ahora se mosquea porque yo esté robando ahí? O sea, y sin embargo los mecanismos de control. En Atenas la rendición de cuentas, si no cuadraba, se pagaba con la vida. Es decir, con la vida. Cuando y algunas veces fue verdaderamente impresionante. Por ejemplo, en la batalla de las Islas Arginusas, que es una batalla naval contra Esparta en la guerra del Peloponeso, que en realidad no es Esparta, sino que es la flota persa que está pagando Fenicia a Esparta contra Atenas. Bueno, en la batalla de las Islas Arginusas ganan los atenienses, que eran probablemente los mejores marinos de la época. Pero después de ganar la batalla se organiza un temporal que impide que los estrategos den la orden de recoger los cadáveres que hay en el mar, porque el riesgo es que se vaya a pique la flota, y se refugian. Cuando salen no encuentran los cadáveres y regresan a Atenas y rinden cuentas, y la asamblea los condena a muerte por no haber recogido los cadáveres. Los condena a muerte. Cuando cesa su mandato rinden cuentas ante la asamblea. Y en un caso como ese, que realmente, fijaros que había, y además de hecho se cuenta con pelos y señales, es decir, que hay temporal, que hay no sé qué, que es imposible, que tal, y la asamblea considera que el deber del estratego es recoger los cuerpos de los atenienses en el mar, se vaya a pique o no se vaya a pique el barco. O sea, y eso es lo que prevalece, y si la asamblea no aprueba las cuentas, pagas con tu vida. No con el destierro y el repetundis de los romanos, que en eso eran quizá menos radicales, ¿no? Pero los romanos lo mismo, o sea, tú curioso das que, cuenta y ya está. sabiendo esto, ahora cuando llegan, van a condenar,
No lo sabe. Claro, se tiene No lo que sabe. rendir cuentas de ver Tiene qué que se re- divide. Pero es que ellos... Pueden pensar que es así, porque... No, pero ellos no lo piensan. De hecho están convencidos, ya te digo que en los textos está claro, están convencidos de que tienen argumentos de sobra para justificar, digamos, su... Que no hay precedentes. ¿Eh? Hay precedentes. No hay precedentes, efectivamente. Es que además quizá la decisión fue equivocada. Sin duda alguna, si atendemos a ellos mismos. Y aparte que luego en la Asamblea hay quien se pone del lado de ellos y quien se pone en contra, se discute, se vota, es decir, lo de siempre. Y al final, para los atenienses estaba muy claro. O sea, la democracia tiene una ley básica y es que la mayoría gobierna. Esto de que las minorías, no. O sea, que hacemos huelga todos, no, hay 12 que sí y 3 que no. Los 3 tienen derecho a no hacer, no. Los 3 hacen huelga. Porque si no hay democracia. Es en el sentido, insisto, de lo que ellos entienden. O sea, es un sistema en el que gobierna la mayoría y la minoría se pliega, o sea, y hace lo que dice la mayoría. Tú no puedes decir, yo individualmente, en Atenas, insisto, tengo derecho, hoy hay huelga. Bueno, pues yo no quiero hacer huelga. Bueno, muy bien, si no hay votación, de acuerdo, pero si se vota y la mayoría dice que hay huelga, la gente hace huelga. Esto antes también funcionaba así, los que no hacían huelga eran esquiroles, vamos, ahora son no sé qué, yo qué sé. No, pero vamos, que está claro... Palabra catalana. Esquirol, sí. Es un pueblo, Es un pueblo que hizo el Esquirol. Es un pueblo de Cataluña Pero también se dice Santa Castilla. María Cuco, Santa María. comúnmente conocida como la Esquirol. Lo cambiaron por Santa María de Curbó, Era Santa María de Cuco y a raíz de eso... textil, Pero ¿no? es un ardilla, un esquirol no es un Huelgas animal, es textil. una ardilla, Es un ¿no? nombre de una ardilla, pero el pueblo Vamos a se hacer llama... Sí, hacemos una pausa de cacahuetes Pausa de cacahuetes. y volvemos ya a la fase final. Vamos a cacahuetes.